Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Instantes, una vez más por la pantalla de Unife, otra noche para conocer a la persona detrás del personaje. Hoy tengo en los estudios a Oski Guzmán, actor de teatro, de cine, de televisión, profesor de teatro también, ¿no? Sí, también de improvisación y comedia física. De improvisación y comedia física. Sí. ¿Cómo es eso? Y mira, lo que trabajamos en comedia física es como el cuerpo es una herramienta para generar comedia. Arrancamos con el estudio de la dignidad, ¿no? Como la sociedad moderna ha transformado o ha hecho consistente su progreso en función de conservar la dignidad de todos los estratos sociales. Eso en teoría. Entonces el comediante se planta en esa dignidad físicamente, que es como una especie de eje, ¿no? Sí. Y cuando pierde la dignidad es que arranca la situación cómica. Hay muchas cosas que nos hacen perder la dignidad. Sí, entonces, me voy a tropezar, pero te sostengo que me tropezo divino. Exacto, es eso que hacía muy dignamente, por ejemplo, Lelutier. Claro. ¿No? Lelutier, que siempre estaban formalmente hablando, ¿no? De cosas dignas de escuchar. Ellos son como explotaron ese recurso a lo máximo, por eso son eternos, claro. Clásicos, eternos, como lo eran Chaplin, que bueno, Chaplin también utilizaba ese estrato de la dignidad, sí, porque él era un caballero inglés, ¿no? Más allá de que no tenía recursos económicos, era un caballero. La explotación del estudio de la dignidad hace encontrar al comediante un lugar de comunicación con los demás, donde no tenemos que hacernos los graciosos, somos graciosos por el hecho de dirigirnos a la inteligencia del espectador, ¿no? Y no solamente a la parte burda o te hago reír con un cachetazo, no es solamente eso. Exacto. La comedia física. ¿Siempre te reíste de vos mismo? Siempre, yo creo que por obligación. ¿Por obligación? Sí, por obligación. Reírme de mí mismo fue un arma que encontré. Y que sigo todavía tratando de encontrar dónde está. Porque eso va cambiando, ¿viste? Reírse de uno mismo va cambiando con el tiempo. ¿Qué cambia? Cambia antes, en la diferencia cuando mis padres son bolivianos, cuando yo era chico, ser boliviano, ser hijo de boliviano era una mala palabra o motivo de insulto. Como mi madre me había educado con mucho orgullo de ser quien soy, ¿no? Ser argentino pero con raíces andinas, sí, para mí era como si es muy importante lo que yo soy. Claro. ¿No? Pero frente al bolita o frente a esa mirada despectiva del otro, de minimizante del otro, tuve que aprender a reírme de eso que decía el otro. Wow. Y eso no funcionó. Y de chico, ¿eh? Y después, ya en el secundario, empecé a reírme de lo que el otro veía de mí. Y ahí empecé a entender qué tiene de salvoconducto el reírse de uno mismo. Cuando empecé a entender por qué, por ejemplo, a mí la primera me llamaban mono. Yo me enojé muchísimo con eso, me acuerdo, lloraba, qué sé yo, pero después me amaban, me decían monito, y yo era el monito. Era el monito. Está bueno eso que decís. En la secundaria era el nipón. Nipón, cambiaban de... Exacto, en la secundaria fue nipón desde el primer nación, día. Sí. Y entonces ahí, en la secundaria, en 13 años, empecé a pensar, ¿qué mira el otro de mí? Que siempre me cambia. Yo soy Oscar Germán Walter Guzmán, señores. No, me cambian. Bueno, siempre había un personaje delante de mí y empecé a reírme de ese. Y empecé a entender qué valiosa y qué es reírse de uno, porque mis amigos se sentían más aliviados al saber que no me herían. Wow. ¿Entendés? No me herían. Qué grandeza también, ¿no? Porque estabas pensando en el otro también. Bueno. Digo, en vez de sentirte ofendido, lo que sea. Pero es que pensar en el otro, hoy por hoy, que está tan de moda la otredad, tenemos que saber que no está de moda porque sí, es una conclusión a la que llegamos por supervivencia. Claro. O sea, necesitamos al otro. Exacto. Y yo lo sabía de chico, aunque no se hablaba de la otredad, yo ya lo sabía, es algo que se da con el tiempo y que tenemos que asumir como ciudad que progresa, como ciudad que vive en crecimiento, como sociedad que vive en crecimiento, que el otro es más indispensable de lo que creemos. De hecho, como artista, aprendí que yo no soy un artista si el otro no lo avala. Si el público no avala que lo que yo hago está bueno,
serás nada. Y sos un montón, porque mirá que lo valoró el público con todo el trabajo que hiciste Sí, en sí, cine, sí, en teatro, en televisión. Recién hablabas un poquito de esto del trato de tus compañeros por tus orígenes. ¿Sentiste discriminación? ¿Te sentiste discriminado? Mira, yo nunca me sentí discriminado, nunca me hirió, pero por esto mismo que te decía, porque yo sentía como cierto orgullo y entonces no entendía eso. Es más, Claro. como que, bueno, le hacía tai chi, ¿viste? Pasaban de largo, ¿no? No entendía bien a qué se refería, pero sí observaba a mi alrededor, la gente, mis primos, o mi familia, o algunos amigos también, cómo los dañaba, Claro. los dañaba y eso me lastimaba a mí también, Claro. pero más sobre lo otro, yo nunca lo sentí minimizante, la verdad. Creo que el amor de mi vieja fue lo que me ayudó a entender. Mi mamá era súper boliviana, o sea, ella decía, me hablaba todo el día de Bolivia, Wow. amaba Bolivia. ¿De qué parte era ella? De Potosí, imagínate. O sea, Bien. ¿Cómo se llamaba tu mamá? se llama ¿Cómo se llama? Irene. Irene. Y me decía, ¿sabes por qué te hablo mucho de Bolivia? Para que entiendas cómo amo a mi patria. Porque lo único que espero es que un día vos ames tanto a la tuya como yo amo la mía. ¿No? Entonces, esas cosas para mí eran importantísimas. Desde chico me lo dice. Entonces, mi madre está en mi mente, en mis acciones, en todo lo que yo hago. Todo su amor está, ¿no? Todo lo que yo intento hacer por el otro, una mujer muy buena. ¿A qué se dedicaba ella? ¿Qué trabajaba? ¿O sigue trabajando? Sí, no, ya es jubilada, tiene 83 años. Corte y confección, costura. Llegaban todas las cosas desarmadas y ella las unía. ¿Trabajabas con ella? ¿La ayudabas? Mirá, no hasta los 14 años. Siempre estuve a su lado mientras trabajaba y a los 14 me pasó, yo estaba en segundo año del secundario, que estaba ya a las apuradas, no llegaba, hacía camperas. Sí. No llegaba, tenía que enguatar los trozos y porque no llegaba, era mucho. Y digo, yo te ayudo. Bien. ¿Cómo vas a ayudar? Yo te ayudo. Pero no sabes hacer. Sí, yo sé, de verte, aprendí. Es más, me senté en la overlock que cose y corta al mismo tiempo. Sí. Entonces enguataba y lo cortaba al mismo tiempo. Ella lo cosía y después yo con la tijera cortaba todo. Ese era el doble de tiempo. Yo me senté en la overlock y lo hacía con la overlock directamente. Entonces fue como, ¡wow! Y ahí empecé. Aprendiste un oficio más también, ¿no? Y aprendí de ver. Claro. De ver. Eso es lo más extraño para mí. Ni siquiera me siento orgulloso de eso porque digo, ¿cómo es que esto ocurrió? Hoy que cose en mi casa, coso los botones, arreglo surso, Cosas coso a para teatro máquina, también. exacto, de mi hijita, de mi mujer, las cosas que se rompen, las mías. Hice mis primeros vestuarios de teatro, los hice yo para mi grupo de compañeros. ¿Y está tu mamá ahí en tu pensamiento cada vez que tenés que hacer algo de eso? Siempre. Y en lo extraño que resulta para mí es la necesidad de mi hijita de coser. Tu hija. Mi hijita tiene Mirá, 6 años y que yo agarro la máquina de coser, se muere. Y un día tuve que sentarla y hacer qué cosa. Y cosió. Bien ahí. Conmigo al lado, cuidado Sí, acá. era tradición. Fíjate acá. Llamémosle tradición para ponerle algo, pero yo pero quisiera ir un paso antes de que se llame tradición, ¿no? Es como algo que se transmite de manera mágica, ¿no? De manera mágica, ¿no? Es algo que está en el aire y que amorosamente se traslada a la vida de mi hija desde mi madre, ¿no? La costura es súper importante en tu casa porque tu mamá, según lo que estaba averiguando, ella se queda sin trabajo y se compra una máquina de coser. Para salir adelante. Sí. Fue una época en que se echaba gente del laburo y bueno, mi mamá le dijeron, ¿te vas o te echamos? Bueno, échenme. Le echaron, le pagaron la indemnización y con eso se compró las máquinas. Y yo dije, le van a pagar un montón de plata. Yo era chico. Claro. Qué bueno, vamos a ser millonarios, pensaba. Y cuando trajo las máquinas, digo, ¿qué es esto? Me dice, la mejor inversión es el trabajo. Siempre, dijo. Wow. Siempre. Y ahora voy a ser mi propia jefa. Mira qué empoderada ya para ese momento. Sí. Voy a ser mi propia jefa. Siempre intentás ser tu propio jefe. Sé feliz con eso. ¿Y de dónde salió todo eso en ella? ¿Quién tuvo como mirar o como...? Mira, Bolivia es una sociedad muy comunitaria, ¿sabes? Todos se ayudan todo el tiempo. Se ayuda, la gente se ayuda, naturalmente se ayuda.
no podría decir los hijos nos pertenecen a todos, pero tienen esa cosa de comunidad como que los niños son de todos, ¿viste? O sea, se aprende eso. Entonces, yo creo que lo trae de ahí. Y acá mi mamá vino en la época de Perón, acá. Vino a los 15 años. Y la segunda presidencia. Y mis tías vinieron antes que ella. Y mi tía, las dos hermanas mayores de ella eran, que ya fallecieron, eran una modista y la otra modista de alta costura y la otra era planchadora oficial. Entonces ellas recibieron como herencia peronista de Evita, recibieron ese oficio. La máquina, claro, estudiaron eso y trabajaron de eso. Claro. ¿Y tu papá? Mi papá vino escapando de la dictadura en Bolivia, era chofer de colectivo y del sindicato de choferes. Y fueron a la casa y le dijeron, andate ya que vienen a matarte. Las dictaduras eran una época, mucha dictadura muy sangrienta. Entonces mi viejo salió, se escapó de la casa, se trepó a un convento que había, un paredón donde quedaba un convento, se metió en el convento, se metió en la parroquia, en la iglesia. Sí. Abrió una puerta y se escondió. Y la puerta era un cuartito donde colgaban las sotanas los curas. Y se quedó ahí y escuchó a los soldados que entraban a la iglesia y lo escuchó que le hacía así la manija de la puerta y agarró. Cuando abrió, mi papá me dice, me cubrí con una túnica. Así dice. Y no me vio. No me vio. Y cerró la puerta y se fue. Y entonces fui a la parte de atrás de la parroquia que había un cementerio y salté el paredón y justo pasaba un tren de carga que llevaba los muertos de la dictadura, los llevaba fuera del país al límite con Brasil. Entonces mi viejo se tiró y entre los cadáveres viajó hasta la frontera con Brasil, ya que ahí los tiraban y él se bajó, se escondió y se escapó. Estuvo en Brasil y después se vino para acá, para Argentina. Y ahí se conoció con mi mamá. Vos viviste en La Boca, pero originalmente naciste en otro barrio, ¿no? Nací en el barrio de Once, en la clínica de Zoiba, el Sindicato del Obrero de la Industria del Vestido y Afines. Como no podía ser de otra manera. Exacto, la calle Pueyrredón. Muy bien. Y bueno. ¿Qué significó para vos, no sé si te acordás, cuando te mudaste de barrio, del microcentro de Once a La Boca? Sí, bueno, me fue también. Eso que te pasa, que empezás a construirte. Yo empecé a construir mi infancia en La Boca. Claro. Antes era como un perrito suelto en el microcentro, porque yo vivía en Córdoba y Callao, en un cuartito chiquito, y ahí iba a la escuela Nicolás Avellaneda, que estaba enfrente de la Plaza Lavalle, que está enfrente del Colón. Era dentro de ese barrio, que era gente de centro barrio norte, digamos ahí, era como el pobre. Mis compañeritos a veces me miraban los pantalones y me decían, ¿vos sos pobre? Me decía, ¿vos sos pobre? Y bueno, me mudé a La Boca y ahí nació algo más identitario, ¿no? Y místico. La Boca es un barrio hermoso, precioso. Y en la época que yo tuve mi infancia ahí, me mudé cuando yo tenía 10 años. Sí. Estaban todavía los gitanos, ¿viste? Había una comunidad en los conventillos muy extravagante. Sí. Y bueno, era un barrio que rondaba entre el amor total y el peligro, ¿viste? Claro. Entonces mis amigos por ahí eran ladrones, ¿viste? O gente de bien, absolutamente de bien, ¿viste? Y todos nos mezclábamos también en la placita Mateu, ¿viste? Mis amigos de secundario también, ahí en la Vuelta de Rocha, la familia Lugea, en los conventillos, que hermoso, 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 hermoso. Y ahí surge... Tu primer novia, mirá. El conventillo, claro, Adriana. Y ahí surge, digamos, estas ganas de actuar. Mirá, surge accidentalmente. Yo, mis viejos, como buenos costureros que querían un hijo doctor, le dije, yo voy a hacer medicina. Me habían hecho estudiar con tanto esfuerzo que la verdad, para ellos era importante el título, entonces les prometí que iba a hacer medicina. Unos días antes de terminar el colegio secundario, un compañero me dice que la novia se anotó en el Conservatorio de Arte Dramático. Sí. Le pregunto qué era eso, me dice que es una facultad de actores y me dice que hay una materia que se llama acrobacia, violencia en escena y esgrima. Y yo digo, como yo era aficionado al Kung Fu. Claro. Al Kung Fu. Después me vas a contar eso. ¿Viajaste a China también? Sí, viajé a China. Entonces dije, esa carrera es para mí. Y entonces fui a averiguar primero si era cierto. Subí ahí las escaleras hasta la oficina del Conservatorio de Arte Dramático
Y leí y veía entre las materias estaba esta, acrobacia, violencia en escena y esgrima. Y la señora de ahí de la secretaría me dice, dale, nene, dale, anotate que me tengo que ir. Así que me anoté rápido. Y así que, bueno, hice el examen de ingreso, que había, no sé, 800 personas y entré. No había ido nunca al teatro, nada. ¿Y después le dijiste a tu familia que te anotaste? Sí, mi viejo se enojó muchísimo. Mi mamá también, pero me perdonó porque me vio actuar enseguida. Y mi papá le costó más y dejó de hablarme durante 3 años. No me habló. 3 años. 3 años, sí, viviendo en un cuartito de 4,5 Sí, por 5. Qué difícil. Sí, fue difícil. Pero bueno, el amor de mi vieja y la espalda para sostener todo, sostener a sus hijos y sostener a su familia, lo podía todo, ¿no? ¿Y trabajabas mientras tanto o o te dedicabas exclusivamente a estudiar? No, arranqué apenas empecé el conservatorio, vi la situación y dije, mira, no me des plata, mami, dame solamente para el pasaje de ida y para el pasaje de vuelta. Ya está, yo me arreglo. Entonces conseguí un trabajo en lo que era el supermercado Hawái. No recuerdo. Supermercado Hawái en Avenida Las Heras, cerca del conservatorio. Repartía a domicilio. Llevaba los carros con los canastos, 8, 10 canastos, por las avenidas, por todo Palermo, toda esa zona de Recoleta, por ahí. Y vivía de las propinas y del sueldo. Estuve así medio año del conservatorio y me echaron. Me echaron. ¿Del supermercado? Sí, pero me echaron porque se echaba a todo el mundo. En esa época, viste, listo, otro. Habitual, sí. Entonces, al otro día que me echaron, caminaba por mi barrio y vi un cartelito que decía, se necesitan actores para el elenco de Teatro Callejero de la Ribera. Audición. Y fui. Y quedé. Y empecé a actuar en Caminito, en la esquina de Caminito, en mi barrio. Hacía sainetes del 30, de Ivo Pelay, de Luis César Amadori, de Manuel Romero. Hice todos los personajes del sainete nuestro, hacía judío, tano, gallego, compadrito, todos los hice. Y cantábamos la Marcha de la Amistad de la Boca, le dedicamos la función a los chiquilines de los conventillos, a la gitana que leía las manos. Formando ahí. Y esa fue mi escuela, y no pasábamos la gorra, porque mi director, que fue mi padre esos años, porque mi padre no me hablaba, entonces lo tomé como un padre, estaba todo el día con él, de acá para allá, a mí me hablaba de teatro, qué sé yo. ¿Quién era? Juan José Citria. Él me decía que yo era un gran actor, que todavía no lo sabía. No te la creías todavía. No entendía nada. Yo actuaba y la gente me pedía autógrafos. ¿Y qué hacías en ese momento? Lo filmaba. Me decían, nene, ¿cómo no estás en televisión vos? Mirá. Y mi mamá vino a verme actuar un día de Caminito y después de verme me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Servís. ¿Ah, sí? Sí, servís. Fui a verte actuar y entre el público estaba Vergara Leumann. Vergara Leumann, una eminencia en el plano de la cultura. Sí, claro. Tenía su programa en televisión, La Botica del Ángel. Y me paré al lado de él y cuando te vio, decía, mirá qué bueno este pibe. Mirá qué bueno este pibe. Digo, y si lo dice él, ya está. Es porque servís. Todos conocemos ese talento que tenés, pero según vos, ¿cuál sería tu utilidad, tu talento por lo que sobresalís en escena? Porque amo lo que hago. Porque amo lo que hago. Sé que podría estar vivo trabajando en cualquier otra cosa y mantenerme y seguir vivo en la vida, como alguien que está vivo. Pero no podría existir nada de lo que me pasó o de lo que construí si no amara tanto lo que hago. Es más, creo que amo esta profesión porque por ella construí todo lo que existe a mi alrededor. Que es mi familia, que son mis amigos, mis amigas. Qué afortunado también. Vivir lo que te gusta, tener una vida que está atravesada por eso, por el teatro, por la actuación. Sí, es una fortuna que hay que cuidarla, ¿viste? Como estoy siempre atento a no cederle ningún pasito a la mediocridad. A veces hay una
palabra muy común en nuestro ambiente, que es qué privilegiados somos los actores. Y yo no tengo ningún privilegio. Trabajo todos los días, aún cuando no estoy arriba del escenario. Me entreno, estudio, leo, sueño e intento hacer realidad lo que sueño, porque sueño con obras, la verdad es esa. Mi métier, aquello para lo que estudié, para lo que me formé, está en construir teatro. Sabes que mientras hablabas de todo el desafío de salir de La Boca, ir a Palermo, estudiar, yo pensaba en aquellos chicos que están en diferentes provincias o inclusive acá en el conurbano bonaerense alejados para llegar a esos lugares de estudio o pasar por un lugar y decir, che, hay un casting acá. ¿Qué hubiera sido si no estaba todo eso cerca, no? Ajá, sí. Por eso siempre es tan importante, ¿no? que los centros de producción siempre estén cerca más de la gente que en un solo lugar, centralizados, ¿no? Buenos Aires tiene la cosa de que centraliza el nivel de producción y pareciera ser que está alejado del resto del país. No pareciera ser, está alejado. Sí. Y entonces eso de que se dice en todo el país de que Dios atiende en Buenos Aires se vuelve cada vez más lejano. Y lo que se vuelve más lejano es Dios, en definitiva. Y no es tan lejano, no es cierto, no es cierto. Nosotros que hacemos teatro, cuando vamos, yo por lo menos viajé mucho y vi mucho teatro en todo el país, fui no solo a formar actores, sino a ver teatro. Las mejores obras que vi, claro, las mejores obras que vi son las que hablan del lugar, claro, de las cosas que les pasan a ellos. Exacto. ¿Entendés? Pero es muy difícil para un artista de una provincia mostrarle lo que le pasa al del lugar, cuando el del lugar, el espectador común, siente que no es como las obras de Buenos Aires. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por eso, hoy que el Instituto Nacional de Teatro fue tan atacado y vaciado y todo, y que se busca que desaparezca, por eso me salto a defenderlo, porque vi en carne viva, vi el trabajo de los artistas del país, vi cómo lo hacen, vi que lo hacen con nada, pero con una conciencia plena de su identidad, de dónde pertenecen, ¿no? Y he visto trabajos que intentan emular el Teatro de Buenos Aires para tener éxito. Claro. Y tienen cierto éxito, lo tienen porque se parece a Buenos Aires. Claro. Pero así todo, también los artistas locales que son del lugar y reconocidos reciben el amor de la gente. Claro. O sea, desarrollar eso, poder desarrollar eso en el lugar y que los artistas puedan vivir de eso, es un trabajo de mucho tiempo, ¿viste? Y hay que estar atentos siempre, apoyar eso. ¿Se puede vivir económicamente del teatro no comercial en el under? Yo creo que sí, depende de cada uno, en el sentido de, por ejemplo, siempre tuve presente que mi objetivo no es ser millonario. Si tu objetivo es ser millonario, no es esta. No es la carrera. no es esta la profesión. Claro. Y lo que nos pasa a los actores es que cuando tenemos un trabajo, lo aprovechamos y ahorramos. Claro. Y por ahí tenemos 2 o 3 para ahorrar uno y después vivir medianamente con lo otro. Claro, somos tan así. Mi contador me dice, ¿cómo se para vivir con gastar tan poco? No necesito nada, o sea, no necesito tanto. Claro. Porque mi objetivo no es ganar para invertir y para viajar y hacer. Y mira que he viajado, pero no ese es el objetivo. El dinero, me lo decía ya mi mamá, nunca, hijo, nunca la plata es el problema. Nunca. Costurera, clase baja, obrera, boliviana, nunca la plata es el problema. El tema siempre es el trabajo. ¿Y qué le decís a los alumnos que te tocan en teatro que van con otras aspiraciones? Esto que decíamos de o ser famosos o tener plata, ¿qué se le transmite? Mira, acción y consecuencia, como en el teatro. En el teatro a la acción la reacción, ¿no? Básicamente, ¿no? Enseñamos eso. Hace algo. ¿Cuál es la reacción? Y en función de la reacción, accionas nuevamente o actúas. Como cuando se actúa, nunca esperes de la profesión algo que no le das.
no esperes de la profesión algo que vos Hermoso. no le das. Oski, ¿es verdad que, no sé si fue uno de tus primeros trabajos, pero que eras pintor en el Teatro San Martín? Pintor, no en el Teatro San Martín, en el Conservatorio de Arte En el Dramático. Conservatorio de Arte Dramático. Porque cuando fui al conservatorio a anotarme, había que pagar una matrícula. Sí. Lo único era, o sea, era gratuito, público, digamos. Sí. Pero había que pagar una matrícula en una cooperadora. Claro. Y yo no tenía. Entonces fui con toda mi tensión vergonzosa a la secretaría y le dije, no tengo plata. ¿Cómo puedo? ¿No me puedo anotar o qué? Entonces fue la secretaria a decirle a los rectores, Carlos Alvarenga y Néstor Romero, que yo no tenía plata. Y me llamaron. Me dijeron, decime, ¿vos te animás a ayudar al pintor? Sí, perfecto. Entonces, vas a pagar con eso tu matrícula. Genial. Entonces fui el primer día, me enseñó cómo pintar. Al segundo día ya estaba solo. Y él, el pintor, era del Teatro San Martín. Era el que pintaba el conservatorio, era realizador del Teatro San Martín. Entonces me enseñó cómo pintar y empecé a pintar y ya después me quedé todo el hall de entrada, el primer piso, todo lo pinté yo. Antes de que arranque las clases, o sea, esto lo hice después que me enteré que quedé y que tenía que pagar una matrícula. Claro. Y fui y dije, bueno, antes que empiece las clases hay que pintar, así que pintar con él. Y después trabajé de pintor. Empecé, claro, me ofrecía para pintar y siempre parecía alguien, vos pintás, sí, necesito, y pintaba departamentos, pintaba. Y todo esto que te enseñó la Escuela de Arte Dramático o la vida también, ¿te impulsaron a crear tus propias obras, tus propios trabajos, a tener menos miedo al momento de pensar algo y proyectarlo e ir hacia adelante con esos trabajos? Mira, un poco occidental también. Mi vida está llena de accidentes. Sí, pero positivos. ¿No? Claro, bueno, o sea, son accidentes buenos, como me decía Mauricio Cartuna, el maestro. Hay accidentes malos y accidentes buenos. Claro. Fue totalmente accidental. Cuando yo empecé el conservatorio y empecé a hacer teatro al mismo tiempo, mi director me regala el cassette grabado del disco del Bululú de José María Vilches. Me produjo tal fascinación escuchar a este actor español hacer poemas de Lorca, hacer entremeses de Lope de Vega, La mujer fea de Lope de Vega, el entremés de Cervantes de Los Habladores, que me lo aprendí de memoria. Y cuando fue la primera fiesta del conservatorio, de una fiesta de estudiantes que se llamaban las maratones, que todos los estudiantes actuaban en distintas aulas, yo hice esto. Bien. Que hacía Vilches. Mira, ahí vamos a compartir la imagen, ¿no? Mira qué lindo. Qué grande. Sí. ¿Me haces un cachito? Sí. Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar. Ya está en el carro de la farsa esperando vuestro permiso a la cancela. En mi comparsa traigo a Pierrot, a Segismundo, a Celestina, a Colombina y a Polichinelas. ¿Qué oí? Es un suspiro. Creí que era el atardecer o el madrigal de algún poeta. Este que miras es Arias, de los versos Nueva Vida y de las canciones Alma. Es Pérez, famoso por la voz y por la barba, excediéndose a sí mismo cuando representa o canta. Es Pernía de ahora, que representa, que baila, que hace versos, que remedia si sucede una desgracia, 12 o 16 columnas de la noche a la mañana. Es esta doña Francisca, mujer de Lorenzo, dama que no pierde sus papeles ni por brío ni por gana. Sí, yo, ¿cuánto soy? ¿Cuánto valgo? Con el alma, con la vida a vuestras plantas. Ofrezco. Bueno, ahí. Oski, vamos. Hermoso. Recorriste el país, ¿no? Con este unipersonal. Sí, el país. Y volví varias veces a diferentes provincias y siempre sala llena, el amor, no solo el amor por mi trabajo, porque es el trabajo unipersonal siempre lleva una carga extra. Sí. Pero como verás ahí, tengo el traje de Bolivia, tengo el traje de la Diablada, la máscara del diablo de Bolivia. O sea, encontré la posibilidad de buscando por qué José María Vilches había hecho el Bululú, fuimos al Museo del Cine, ¿no? Porque él había hecho una película, no había registros de lo que él hizo. Entonces fuimos y sacaron una caja
abrieron, se puso unos guantes y sacaron entrevistas que le habían hecho a José María Vilches. Y en una de esas entrevistas, él dice que hizo el Bululú en homenaje a sus dos patrias, la española, a la que él pertenecía, y la argentina, que era la patria que él había adoptado, y que lo había adoptado a él. Porque él vino acá y no volvió nunca más a España. Entonces dije, esto es. Puede ser entonces este Bululú en homenaje a mis tres patrias. La española, que es la patria original del Bululú de José María Vilches. Sí. La argentina, que es mi patria, a la que pertenezco, un actor argentino nacido en Argentina. Y la andina, la boliviana, la patria que yo heredo de mis padres, que es cuna de todo lo que yo, la cuna de todo lo que yo respiro como cultura. Porque crecí en su cultura, crecí en sus tradiciones, con sus comiditas, con todo eso amoroso que tiene Bolivia. Entonces, ¿llevaste tus obras a Bolivia? Fui a La Paz, al Festival Internacional del Teatro de La Paz. No te puedo explicar. ¿Cómo fue? No me cabe en el alma contarte el tremendo amor que recibí cuando fui a Bolivia. El teatro municipal de La Paz, un teatro antiguo, hasta arriba todo lleno, y todo el mundo de pie aplaudiendo, gente llorando. Familiares de mi mamá, que mi mamá no volvió a Bolivia nunca más. Entonces, volvió de más grande todavía. Sí. Después de 50 años, con todos los hermanos. Familiares de mi mamá, que mi mamá había dejado chiquititos, apareciendo con sus hijos ahí a abrazarme. Claro, fue como salí del teatro y un montón de gente en la puerta del teatro, gente joven, de actores, decían, quédate, Oski, quédate, te necesitamos, me decían. No, fue como maravilloso. Creo yo que ese viaje, ir a Bolivia e ir a España, eran los puntos que yo quería tocar, y con eso ya estaba para mí. Ir a España por Vilches, ir a Bolivia por mis orígenes, ¿no? Recién contabas un poquito, ¿no?, acerca de esta búsqueda para interpretar el personaje. ¿En qué te concentras? ¿Qué buscas para crear estos personajes tan maravillosos? Bueno, cómo me ven, sobre todo. ¿Cómo me ven? Aprendí que lo que yo construyo no es producto de mi imaginación, ni de mi arte, ni de mi talento, sino que cuando hago algo, el otro tiene una impresión de eso. Y si el otro impresiona, puedo leer la impresión. ¿Qué impresión le causó? Mi trabajo es concentrarme en la imagen del otro. ¿Qué ve el otro de lo que yo hago? Entonces es por ahí porque te impresionó. Mi trabajo expresivo te impresiona. Sí, no estás mirándote todo el tiempo a vos el ombligo, estás mirando al otro, como dijimos al principio. No existo, soy un intermediario, un canal de comunicación. Vos decías, ¿por qué fui al Garraham el otro día? Sí. Porque soy actor, soy un canal de comunicación. Al pueblo le sucede algo, necesita mi voz. Si no hay voces alrededor que lo digan, acá estoy yo, lo voy a decir. Lo necesitamos escuchar, no porque yo quiera ser el protagonista de esto, sino que necesitamos escucharlo, y entonces estoy ahí cuando me necesitan. ¿Entendés? Es aprender a ser un canal de la expresión de algo que no se está diciendo. De hecho, Peter Brook instala diferentes tipos de teatro. Peter Brook es un maestro de teatro, director, dramaturgo. Pone categorías. Hay un libro hermoso que se llama El espacio vacío de él, y dice, hay diferentes tipos de teatro, ¿no? El teatro tosco, que es el teatro popular, y es el teatro sagrado. El teatro sagrado es aquel teatro que se hace y se dice algo que no sucede en escena, que está por debajo, y que todos sabemos qué está pasando, ¿no? Es aquello de lo que no hace falta, como una misa. Claro. Se traspasa la cuarta. Se transforma en un ritual y todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Entonces... ¿Y eso te pasa en tus unipersonales? Vamos a compartir el siguiente instante, también el siguiente momento. ¿Eso pasa? Sí, exacto. ¿Qué estamos viendo? Es una transformación. En pleno proceso de metamorfosis. Ese espectáculo es de Mono. Mono es un unipersonal de improvisación. Sí. Que hice acá un par de veces a pedido.
Lo hago cuando viajo, por lo general. Lo Sí. hice en Barcelona, en Perú, en Colombia, en muchas partes. En Uruguay. Lo hago porque voy a dar talleres y al final del taller damos los talleres con Leticia, con mi mujer, y al final del taller yo hago el unipersonal de impro para que vean cómo yo aplico las técnicas De improvisación. de improvisación. Yo improviso solo. Y solo improviso. Mirá. Mirá. Hay una radio, prendo la radio y escucho lo que pasa en ese momento y voy girando el dial. Y cuando hay algo que el público hace, ¡guau! De esto hay que hablar. Y hago una improvisación con esos temas, de lo que surgió ahí espontáneamente y que a todos nos llamó la atención. Claro. Entonces, otra vez, yo me expreso, pero hay una impresión, y es en la impresión del espectador, es que yo con esa impresión empiezo a construir. Entonces, construyo algo de lo que el público quiere saber más. Oski, recién hablabas un poco de esto de expresarte, de quizás ayudar a causas sociales como lo del Garrahan. ¿Sentís o pensás que todos los actores o los artistas deberían expresarse con respecto a este tema o respetás al que dice no, yo no me meto? No, sí, lo respeto. Respeto al que dice que no se mete porque es algo que hay que hacer con honestidad. Si te tiene que nacer, no se puede obligar a alguien a que se pronuncie. No se puede. No se puede. Sino todos deberíamos ser políticos. Claro. Y el arte no es una carrera política. Está tan alejado de la política. Tan alejado. El arte vive por sí mismo, por la sola necesidad de expresarse que tiene. Nadie comprende el arte como uno mismo en la propia intimidad. Ni siquiera acá, hablando con vos de arte, estoy siendo totalmente sincero con lo que me pasa cuando estoy en soledad. Me pasan cosas que ni siquiera la única persona que puede conocer eso es mi esposa, mi mujer, Leticia, que conoce qué me pasa cuando me pasan cosas que, Exacto. viste, que uno atribuye en el camino del artista a ciertos momentos de lucidez, ¿no? Como de locura. La lucidez asociada a una locura, donde ves otra cosa que no es lo que todo el mundo está viendo. Ves otra cosa. Camino los mismos pasos, pero veo otra cosa. Somos todos como... Vos sos parte de la vida real, yo veo otra cosa. Y necesito expresarlo, y si no lo expreso, me angustio, me hundo, siento que estoy faltando a aquello que se me fue dado. De una manera divina. Y está buenísimo que puedas expresarlo, que cada uno pueda expresar o no lo que siente y lo que tenga ganas. Exacto. Bueno, cuando los artistas podemos hacerlo, el público, la gente común, se siente aliviada y dice, yo también puedo decirlo. Ahora yo también puedo decirlo. Totalmente. Por eso los políticos intentan ser artistas siempre. Sí. Porque para que el público los avale. Exacto. Y por eso muchos actores, en vez de hacer una carrera artística, hacen una carrera política. Y en vez de construirla a partir del arte, la construyen a partir del lobby. ¡Sa! Bien, ¡Lo dije! Bien, Oski. Oski, seguimos repasando, si te parece, también Bien. tu carrera. Y vamos a ver aquí los bonobos. ¿Qué significó para vos hacer los bonobos? Sí, estuvimos con Campi la semana pasada, estuvo acá sentado también. Sí, Campi, qué artista Campi. Un genio. Hermoso. Mirá, fue un regalo del cielo. Un regalo del cielo. Esas cosas que se dan, viste, cuando a veces sucede... Y Peto, ¿no? Peto homenaje. Peto homenaje. Sí. O sea, sucede que yo estaba haciendo la serie de Maradona Claro. para Amazon Prime. Sí. En ese momento estaba en Grecia, porque fuimos a Barcelona, estuvimos en Barcelona, Sí. después de ahí fuimos a Nápoles, y había un impas, y como yo viajé con Leticia y con mi hijita, que tenía 8 meses en ese momento, porque le dije, si yo no viajo, acabo de ser papá, o sea, no me voy a perder a mi hija, si no viajo con mi familia no lo hago. ¿Cuánto tenía tu hijita? Tenía 8 meses, recién. Muy chiquita. ¿Y la llevaste a Italia? La llevé a todas partes. Wow. La llevé a todas partes, por Barcelona, todas partes fueron nosotros, y de ahí nos fuimos a Grecia, pues estábamos cerquita, Sí. vamos a hacer vacaciones hasta que me vuelvan a necesitar en Nápoles. ¿Cómo hacías para dormir? Una niña de 8 meses. Es que mi hija es una santa. Bueno. No te puedo explicar, O sea, realmente nos la hizo muy fácil. muy bien. Lo que dormía, lo alegre que era y es.
Bueno, pero porque seguramente ustedes estaban muy bien, vos estabas feliz por estar ahí también, ¿no? Los abuelos de Leti, que eran pediatras, los de Lelis, grandes pediatras, decían, padres felices, hijos felices. Claro. Bueno, entonces estabas allá grabando. Y me llama mi representante, Jorge Gali, y me dice, Oski, llamaron del lugar que yo quería hace mucho que estés. La obra es Los Bonobos, está el completo homenaje en Campi, Lizzy Tagliani, Manuela Para. ¿Qué? Sí. Dice, ¿qué? Te mando la obra, le digo, mirá, mandala si querés. Pero yo tengo el sí de una. Estoy ahí, claro. El sí de una. Me encantan esos artistas. Y lo mismo pasó con Druk, la que estoy haciendo ahora. Y ahora vamos a ver. Me ofrecieron la obra esa también. Dije, pero porque en las obras de teatro comercial, lo más importante es quién te acompaña. Porque las obras de teatro comerciales tienen algo más endeble que las obras de teatro que uno trabaja investigando y todo eso, ¿no? Al haber cierta investigación, hay mucho cuerpo en escena y hay muchas cosas muy interesantes por las que el público puede sentirse atraído, interpelado. Y vos mismo como artista estás en ese camino. Sí. Pero con las obras de teatro comercial se ensayan poco. Se ensaya poco tiempo. Entonces necesitas un equipo fuerte que sostenga todo eso. Buena gente. Buena gente. Buena gente. ¿Te fijas en eso primero? Sí. Más que la profesión. Sí. Buena gente. Buena gente. En este medio nos conocemos todos. Sí. Entonces, buena gente con la que poder pasar un tiempo divirtiéndonos, trabajando, y sobre todo, que al divertirnos podamos hacer algo creativo, que cuando pongamos la obra en escena, podamos subir a defenderla. Una obra ensayada tan poquito tiempo entra así al estreno. Claro. Hay que cuidarse entre todos, ¿no? Entonces, cuidarse y cuidarla. Y cuidarla. Y cuidarla para que crezca. Qué lindo. Para que crezca. O sea, una obra de teatro arte, por decirlo de alguna manera, o de teatro independiente, tiene mucho tiempo de investigación. O sea, sube a escena fortalecida, aunque recién nace, entra fortalecida, entra fuerte. Claro. Una obra de teatro comercial no entra tan fuerte. La única fortaleza que tiene es que en ese grupo, en ese equipo de gente que trabajó en ese poquito tiempo, haya habido una química espontánea que se produce por empatía laboral y empatía química. Que haya química entre nosotros. Qué difícil y qué lindo cuando sucede, ¿no? Pero hermoso. Para encontrar eso. Y hablando de la preparación, ¿cuánto te habrá llevado a preparar Shakespeare? Y vamos a compartir el siguiente momento, el siguiente instante. A ver esta foto. Malena Solda, Penny Charles. Ay, hermoso. Mirá, fue el año 2018, no me lo puedo olvidar jamás. Yo tengo una memoria horrible para las fechas y los números y todo eso. Pero esto te emociona y te acordás, porque fui papá, porque nació Nuria. Mirá. Y no era casual que la primera vez que yo hago de padre en una obra de teatro, hice de Próspero. Hice de Próspero. Hice de Próspero. El último que había hecho Próspero fue Alfredo Alcón. Claro. Y la directora Penny Charles me pidió un material, le mandé el video del Bululú. Y la llamé a Malena, Malena, ¿sabés si... ¿Qué onda eso? ¿No te llamó? No. Ay, no me digas, no te llamó. No, sí, vas a ser Próspero. ¿Qué? No digas nada, pero vas a ser Próspero. Como 40 minutos de monólogo, ¿no? Tenías... Arranca con 40 minutos de monólogo contando qué es lo que pasó, ¿entendés? Por lo que vamos a ver la obra. Maravilloso. Con Alexia Moyano, hermosa actriz, Alexia Moyano, que hacía de mi hija, de Miranda. O sea, entablamos un vínculo para todo lo que yo le deseaba a mi hijita en la vida estaba en la obra, ¿entendés? Claro. Le enseñaba el perdón. Qué hermoso. Y estás haciendo Druk, ¿no? Hablando de tus compañeros, me imagino que, no sé si son amigos, pero ¿cómo se llevan y cómo es ese día a día? Lo llevamos muy bien. Charri, Portalupi, Juan Gil Navarro. Sí, ojalá quedemos amigos. La amistad, viste, siempre es muy rara como uno la toma. ¿No? Yo tengo que contar amigos, tengo 3, no tengo más. Con los que tampoco necesito verme mucho para saber que nos amamos y que somos hermanos. Pero la verdad que son un grupo de compañeros
maravilloso, maravilloso, con el que podemos compartir no solo risas, anécdotas, sino risas arriba del escenario por lo que estamos haciendo, el nivel de conexión que tenemos, ¿no? El nivel de juego con el otro y de confiar en el otro y de querernos, querer lo que el otro hace. Hermoso. ¿Entendés? Aprender a quererlo también. Porque entender su nivel de expresión, que es totalmente diferente al mío, pues somos los cuatro muy distintos. Y creo que esa diversidad de niveles de expresión también hace atractiva la obra, porque nosotros nos aceptamos con nuestras diferencias. ¿Cómo se va el público? Emocionado, gente se ríe toda la obra y al final sin poder creer lo que vio, por lo que le pasó, ¿entendés? Sí. Por la impresión que le causó, porque se va conmovido, habiéndose olvidado por un instante que estaba en la butaca de un teatro. Eso es lo hermoso. Y hiciste cine, teatro, televisión. ¿Hay alguna diferencia? Más allá de lo técnico, digo, para vos, realmente qué diferencias podés mencionarnos respecto a estas tres variantes. Bueno, a ver, el cine es como una gran aventura para mí. La aventura del cine es ver cómo hacen cine. Siempre estoy como mirando cómo colabora el equipo entre ellos, cómo siempre están buscando el mejor plano, la mejor luz, ayudando al otro sin meterse en el rol del otro. O sea, un ejercicio de convivencia maravilloso, y en lugares insólitos también. La cámara acá, con el coso del micrófono, la roca y la luz, entre dos cosas, armando si la acción, y lo ves a todos así, ¿viste? Agarrando. La gente supiera, ¿no? El detrás de escena. Claro, los atrás de escena son. Y eso me parece maravilloso, me inspira. Y la paciencia también hay que ejercitar, porque tardan mucho en cada cosa, ¿no? Sí, bueno, el arte de esperar, que decían, ¿no? El arte de esperar. Sí. Pero los actores, ¿viste? Charlamos, lo dicen al set, y digo, para. Conversamos, nos gusta, y ahí es que nos conocemos, ahí es que sabemos quién es cada uno. Claro. En el cine es la aventura, ¿viste? Y entregarse a lo que el director ve, porque el director es el que tiene la película acá. Exacto. ¿Viste? Confiar. Sí. Después en televisión, la producción. En televisión es la producción. ¿Qué vio el productor que le puede interesar, que diga, esto va a estar bueno? No sabes qué es, no sabes ni por qué, ¿entendés? O sea, pero lo creen que es así. Lo creen de una manera en que si te entregas a eso, va a ser así. Confían que vas a decir. Por eso muchos actores se hicieron productores también, porque tenían esa visión de eso que les pica en un lugar de lo efectivo, porque el productor busca esto va a tener un efecto que me representa. Hermoso. ¿Y el teatro? Y el teatro es mi mundo. El teatro es mi mundo, básicamente. El teatro es aquello que vive dentro mío. Es como yo no soy escritor, no soy pintor, soy actor. Entonces lo único, yo escribo en la memoria del espectador. Hermoso. Y además de Duque estás haciendo otras obras de teatro, ¿no? Sí, de teatro. Sí, claro. ¿Dónde estamos? Estamos con El Centésimo Mono, una obra que escribí y dirigí en el año 2011 con 3 actores magos. Estamos en Timbre 4. En los viernes a las 20:30 horas. Es una obra que fusiona el teatro con la magia. Qué bueno. Y que nada, tiene un recorrido también. Viene como el Bululú, todos estos años llenando las funciones constantemente. No pararon solo en pandemia. Y después estamos con Waminix, una obra que hicimos creamos con Leticia González de Lelis y el grupo Proyecto Migra. Ahí con Leticia dirigimos la creación y dirigimos la obra. Entonces,
es una mezcla que fusiona el circo contemporáneo con el teatro. Qué lindo, hermoso. Y que también estamos en el Galpón de Catalina Sur, en La Boca, en mi barrio. O sea, también. Redes sociales para seguirte, para ver todos tus momentos actorales y todos tus trabajos. @Oski Guzmán. Ahí está, síganlo, nuestro amigo Oski Guzmán. Oski, y te vamos a pedir un último favor. ¿Con qué canción cerramos este programa donde estuvimos ahí buceando un poco en tu historia, en tus orígenes y en tu presente? Con una canción que para mí es un himno que me acompaña desde que la escuché hace muchos años y que es del grupo Calle 13, que se llama Latinoamérica. Mejor que cerrar con esa canción. Gracias, Oski, gracias por venir. Gracias a vos, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.